¿Ves? Gracias, Jesús, por tan buena. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí, con todos, ya empezamos a grabar. Muy buenos días, estimados estudiantes de selección 1 del Colegio Juan Clunicur Apu. Salas, el profesor Carlos Giraldo, servidor. Y hoy ya trabajamos el último tema del año, el tema de geopolítica. Un tema bastante picante, bastante candente. ¿Por qué? Porque aquí vamos a pisar callos. Sí, la geografía se encarga también de pisar callos, de pegarte la realidad en la cara, pero a veces es necesario que esa realidad se le traiga en la cara a quienes, a las autoridades, a los gobernantes, porque la población conocemos la realidad que vivimos, pero a veces, muchas veces las autoridades, cuando están en el poder, no sé qué pasa, pero es como si se desconectaran de la realidad del mundo, del pueblo, de la población. O si lo saben y son conscientes, se dan cuenta que es complicado cambiar cosas de la sociedad, de la economía y del Perú o del país o del mundo, porque tampoco es tan fácil resolver las necesidades de la población y el pueblo. En el caso de la geopolítica, que es una rama de las ciencias políticas, que está muy vinculada con la geografía, justamente da la información teórica, abre los ojos, te enseña el panorama, el camino, para que los gobernantes del mundo puedan dirigir bien los destinos de un país, para, con el objetivo de alcanzar el desarrollo y generar una mayor igualdad de oportunidades y el progreso para todos. Suena bonito, muy retórico todo este discurso que estoy hablando yo, ¿no? Muy bien. Pero algunos países, cada uno desde su propia realidad, empleando como ruta ideológica la geopolítica, ha ido llegando contra esos objetivos. Ha ido llegando, logrando objetivos de generar prosperidad, orden y progreso a su población. Sin llegar a los extremos de un lado político ni del otro extremo tampoco, ¿no? Porque aquí los extremos siempre lo lleva por el mal camino. Cualquiera de los extremos, políticos, ideológicos. Tampoco todo el centro, ¿no? Sino coger lo bueno de uno y el otro. Es la idea. Y la geopolítica ha sido, pues, la doctrina ideológica que han hecho que muchos países hoy en el mundo sean grandes potencias mundiales y hay otros países que están ahí buscando destacar en el mundo desde su posición. Ahora, este tema de la geopolítica no es nuevo, tiene sus años, ¿no? Tampoco es tan antiguo, ¿ya? Tampoco es tan reciente, no es que apareció hace 20 años nomás, apareció hace más de un siglo. Y hoy día, en un mundo que ya no es un mundo que predomina, pues, Estados Unidos como la gran y única potencia mundial, hay otros actores políticos y económicos en el mundo que también están ahí, ¿no? Notándose en el planeta como países con gran influencia en lo económico, en lo político y en lo militar. Muchachos, aquí en el chat, ¿qué otro país en el mundo destacan por ser un país con gran desarrollo, con gran influencia económica y política a nivel mundial? Y hasta en lo militar, aparte de Estados Unidos. China, claro, gigante asiático, China, por supuesto. Y otro país, aparte de China y Estados Unidos, uno que está empezando a recuperar su hegemonía, recuperar su papel protagónico en el mundo después de la caída del muro de Berlín, que está empezando a tener un papel ya protagonista. Todavía no puede tener el poder económico como China o como Estados Unidos, pero está empezando a tener un papel político predominante. Su influencia política aún es muy fuerte. Es Rusia, 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 muchachos. Así es. ¿Y por qué Rusia? Porque en extenso territorio de Rusia aún hay una gran cantidad de recursos naturales de cual muchos países de Europa dependen. Inclusive Alemania depende de recursos naturales que provee Rusia. Y ese poder de tener recursos naturales y venderlos a otros, ese poder genera una especie de dominio e influencia en la toma de decisiones, en el juego de Dima y Jara de la geopolítica mundial. Es por eso que voy a compartir ustedes un pequeño video de lo que está pasando actualmente sobre el tema
del capitalismo, de la geopolítica actual en el mundo. De este canal de YouTube que se llama Top Impacto, de Bulgaco. Lo recomiendo a aquellos que estén interesados en el tema. Si tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu tío también tiene ese tema de la política internacional y no quiere consumir la porquería que escuchamos aquí en los medios de comunicación, recomiendo que sigan el canal de Top Impacto. Suscríbese y sigan sus videos que cada semana tiene datos importantes que compartir. Así que vamos a ver, vamos a poner una pausa para ver cómo el mundo, así como es el mundo globalizado, el mundo de ahora y los pugnas del poder se encuentran. Y el doble discurso, ¿no? De una potencia y otra, ¿no? Que habla de libertades, que habla de democracia, cuando apoyan al régimen dictatoriales y criminales, solo porque son amigos y le venden petróleo barato. Y a otros no. En el caso de Rusia, que tiene gas, tiene petróleo, y que es un recurso, un bien que en Europa está escaseando, y pues también se está elevando el precio de la calidad de vida también en Europa, o le pide que Rusia, oye, véndeme baratito, pues, o regálame, pues, ¿no? O sea, total, no estamos jugando el juego económico del capitalismo, donde la regla de juego es la oferta y la demanda. Si hay una gran demanda y tengo pocos recursos, tengo derecho a subir mi precio. Ah, entonces es así como se mueve el mundo, es así como se mueve el escenario geopolítico a nivel mundial. Y el elemento clave aquí, recursos naturales. La posesión, la propiedad sobre los recursos naturales te da el poder de poder tener influencia en el escenario internacional, como también a su vez rebotar en cómo se puede recoger los frutos de eso para mejorar la calidad de vida de la población. Por eso cuando hablamos de geopolítica tiene que ver con el poder. ¿Y quién tiene el poder? Las autoridades. Está en la política, en los líderes mundiales, en los líderes locales. Ahí está el poder. Poder sobre esos recursos que nos provee el espacio geográfico y tener un dominio interno y también no un dominio total en el mundo, pero sí una influencia en el mundo. ¿Ustedes sabían cuál es el principal país que nos compra cobre, porque el Perú es uno de los grandes exportadores mundiales de cobre a nivel mundial? ¿Qué país en el mundo compra el cobre a los peruanos? ¿Qué país? A ver, por el chat. Si no tienen idea, escriban ahí, profe, no lo sé. Digan, no hay problema, no tengo idea. Y para eso estamos, porque no todos debemos saber todo de todo. A ver, de la Cruz, ok, sí, está bien dicho. Santa también, Santa Cruz también. Otro dice, lo desconozco, no lo sé. Ahí está. No hay problema, si lo desconoce, no hay problema. Es China, es China. Y ahorita, a nivel mundial, hay una escasez de cobre. Y cuando hay escasez de un bien, ¿qué pasa con el precio, muchachos? Sube. Y el Perú tiene harto cobre para todos. Igual que Chile, igual que otros países, pero Perú tiene harto cobre para todos. Cobre para todos. Entonces, como hay plata, que se está pagando fuerte por el cobre, hay una gran demanda de este recurso. Y China es un cliente estratégico. Este es un dato que hace poco me compartieron, estaba yo en un space en Twitter, donde se habla de todo ahí, política, realidad. Yo tengo también mi space, pero es solo de música nomás. Pero en esos space, uno de los patas que están hablando, que es un tío entendido de la materia, nos comentaba de que hay en China una gran empresa inmobiliaria que consume mucho el cobre también. ¿Se acuerda que el cobre es uno de los conductores eléctricos que más se usa a nivel mundial y saca electricidad? Por eso, industria está muy ligado. Y hay una empresa inmobiliaria en China que está a punto de quebrar. Entonces,
y esto generaría pues una gran debacle económica, un montón de desempleo en ese país, repercusiones a nivel mundial, porque también tiene ese, en esta parte del mundo. El caso es que Estado chino está metiendo dinero para que esta empresa china no vaya a la quiebra, no quiebre. Y tiene que ver que eso con el Perú mucho. ¿Por qué? Porque si esta empresa china cae, esta empresa china es la principal compradora de cobre en el Perú. Así es. La empresa china es la principal compañía transnacional que compran este mineral del Perú. ¿Te das cuenta qué pasaría si esa empresa quiebra? Si el gobierno chino evita que esta empresa quiebre, porque además tenga otras repercusiones en su propio país. ¿Tiene o no tiene influencia esto para nosotros, para el país? ¿Hay o no hay una influencia? No hay una repercusión. Claro que sí la hay. Pero sin embargo, en la geopolítica, no siempre los países, como el caso peruano, deben ser solamente meros proveedores de materias primas. Sí, somos estratégicos, somos importantes, pero no hay que ser el proveedor, hay que ser también el creador de bienes, que es decir, darle valor agregado. Es otro rol que tienen los países que tienen gran desarrollo mundial y que aplica la geopolítica como medio de progreso. Ahora, hemos hablado tanto de geopolítica, pero ¿de qué manera? ¿Cómo? La pregunta es, bueno, vamos a ver. La geopolítica es una disciplina que en esencia lo que busca es estudiar todos los elementos que están en el espacio geográfico y estos elementos del espacio geográfico, cómo influye en el progreso, en el desarrollo, en el crecimiento, en la vida de los estados. Aquí, importante, recursos naturales y poder van de la mano en la geopolítica. Pregunto, en la guerra que tuvimos con Chile en 1879, esa guerra fue ¿por qué bien o por qué recurso? ¿Por qué materia prima fue la guerra? A ver, ¿por qué? Ya, ajá, el salitre, ¿qué más? El guano, muy bien. Pero pregunto, ¿acaso ese guano y salitre realmente era pretensión de los chilenos? ¿O había alguien detrás de los chilenos que tenía el verdadero interés de estos recursos naturales que tenía Perú y Bolivia? No, no fue los gringos estadounidenses, fueron otros gringos. ¿Qué superpotencia mundial estaba detrás de los chilenos en esa guerra? Claro, los ingleses, los británicos, esos señores, potencia mundial, fueron los que ganaron la guerra. No ganó Chile, que soy sincero. Chile no ganó la guerra, ganaron los británicos, los ingleses, porque fueron el capitalismo inglés que se asentó en los desiertos de Atacama, Tarapacá y Arica para extraer el guano y el salitre. Las empresas inglesas. Así es. Ni siquiera fue el capitalismo chileno, ni siquiera fue eso. Chile fue utilizado. Sí, pues Chile fue utilizado también, pues tenía sus pretensiones geopolíticas también Chile. Chile tenía como pretensión geopolítica salir de su espacio geográfico bastante limitado y crecer más allá, expandirse. Lo logró, sí, militarmente, pero al final el recurso lo tuvieron el capitalismo británico. Les invito a investigar la guerra la historia de post la guerra del 79 en Chile. Los chilenos la pasaron mal. Los chilenos después de la guerra del Pacífico estuvieron fregados, muy fregados estuvieron, no la pasaron bien. Eso no lo cuenta la historia aquí en los colegios, en la academia, o en la universidad sí lo contamos eso. No la pasaron tan bien. El capitalismo británico, como sanguijuela, le sacó hasta lo último a los chilenos. Así es. Los británicos financiaron la guerra de los chilenos. Y esa es una jugada geopolítica. O sea, utiliza una potencia mundial, utiliza a un país pequeño, latinoamericano, provoco que se enfrente, bueno, Chile tiene sus pretensiones geopolíticas, aprovecho esa pretensión chilena, geopolítica, lo utilizo, lo manipulo, lo hago que se pelee con Bolivia, con Perú, que le saquen la mure. Y los británicos
solamente daban el grillo, el billete, para que los chinos compren armas, uniformes, barcos, y ellos esperando cómo se sacan la mugre, que después que se hayan masacrado, yo vengo, entro y me apropio de todo. Así es. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que los chilenos realmente fueron nuestros enemigos? ¿Tú crees que los chilenos fueron nuestros enemigos en realidad? Yo no creo en realidad. Fueron los británicos que se aprovecharon. Y los chilenos que se dejaron manipular también por ese discurso nacionalista de ellos, que hasta inclusive hoy día sí ha habido chilenos que tienen ese discurso radicalmente nacionalista, ¿no? Sobre todo del lado de la derecha chilena, ¿no? Y antiperuana. Todavía hay esos pedazos de gente, así es, que aún no superaron que fueron manipulados por el imperio británico en su momento. ¿Qué dice, no? Así como Estados Unidos, claro, así como hoy día es Estados Unidos que hace lo mismo en muchas partes del mundo, pues, así es. Pero adivina, ¿qué país puede pechar así Estados Unidos y decirme, conmigo, si quiere chocar, no va a pasar nada? ¿Qué país, Estados Unidos, la ha sancionado, le ha declarado la guerra económica en los últimos 3 años? Y ese país, a pesar de las sanciones económicas que le ha puesto Estados Unidos, ese país todavía está en pie y sigue creciendo. ¿Qué país? No es Rusia, no es Rusia. Los chinos, los chinos. ¿Recuerdan ustedes que hace un pocos años atrás, los gringos, en la administración de Donald Trump, prohibieron que los celulares de producción Huawei se vendan en Estados Unidos? ¿Recuerdan ustedes? Claro, ¿no? Y les prohibió, no sé, que se venda, sino que, ¿cómo es de mafioso el capitalismo de Donald Trump en ese régimen? Y también ahora, ¿ya? De que habló con Google y con lo que manejan todo el sistema operativo Android para prohibir de que el Android siga siendo utilizado por los celulares Huawei. ¿Cierto? Ok. Entonces la gente pues, que consumimos celulares, que somos Huawei Army y todo, oh, ya no, mi Huawei ya no va a tener Android, yo no voy a descargarme el aplicativo, mi jueguito, mi red social y toda esta vaina. Ok, muy bien. Ok. Claro, esto significó de todas maneras pérdidas económicas para la compañía Huawei, que además no solamente vende celulares, sino también eh, trabaja previamente en todo lo que es telecomunicaciones en general, que para los gringos Huawei pues estaba espiando, ¿no? Espiando, ¿no? Como la doble moral de los gringos, ¿no? Lo que pasa es que los gringos no pueden hackear o espiar información encriptada en la tecnología de Huawei. No pueden. Los chinos han desarrollado una tecnología muy complicada de romper de sus secretos de información, tan complicada que los gringos no pueden. Entonces, como los gringos no pueden ingresar a la información secreta, a los detalles de la tecnología, de la información, de las telecomunicaciones que transmite Huawei, a ellos no poder espiar, porque estos son unos chimosos que espía a todo el mundo, porque piensa que todo el mundo tiene algo contra ellos, pero en realidad estos chinos son paranoicos, los prohibió. Entonces, no, ellos no están espiando a nosotros, claro, pero ellos sí tienen se ufanan el derecho de espiar a todo el mundo. Las CIA, etc. Los gringos sí tienen derecho de espiar a todo el mundo. O sea, otros no, yo sí. Entonces empezaron a buscarle varios pretextos y acusaciones de la empresa Huawei para que su producto y sus redes de telecomunicaciones sean pues ya no bienvenidas en las tierras yanquis. Pero China, Huawei han sido adelante. Han creado su propia versión de software y están avanzando. Igual se vende. Yo recuerdo que la gente empezó a vender sus celulares baratitos porque pensaba que yo no iba a tener Android, se pelaron porque seguía teniendo Android y así.
Dice, porque no tiene letra N. No, no es por eso, más que eso, es por temas de secreto de la información. Que Huawei es una tecnología difícil de desencriptar. Así es. Vamos a ver. Entonces, geopolítica, muchachos, que no creas. ¿Por qué es importante la geopolítica? Porque para las autoridades, para los jefes de Estado, para los congresistas, para los políticos, deberían conocer la realidad nacional. Primero, la geopolítica permite conocer esto, conocer la realidad nacional. Sí es. A ver. Esto es una barbaridad. No sé si ustedes ahí se enteraron que Indecopi prohibió que ciertos productos alimenticios iban ya a estar prohibidos. ¿Por qué? Porque son muy tóxicos, porque son no saludables, porque utilizan grasas trans, que son cancerígenas. ¿Qué productos están prohibidos? Ayer han prohibido Indecopi para estos bienes que no se tiene que vender. El chisquis, claro, el chisquis, también el panetón B, no sé qué producto más. Pero el famoso, el chisquis está prohibido. ¿Recuerdas cuando tú salías al recreo y comprabas tu chisquis en el kiosco de la señora Cecilia de arriba ahí en el colegio? ¿Te acuerdas, no? Tu chisquis, ¿no? Ya va a estar prohibido, ya no. Pero ¿acaso se ha prohibido porque se le da gana al Indecopi o porque realmente son mm, alimentos nada saludables? Nada saludable, pues, es tóxico, cancerígeno, ¿sí? Y ayer un congresista, tristemente ya apodado como Chicken Litten, de Avanza País, no, me voy casi digo una palabrota para ese sujeto, el famoso Chicken Litten, que mejor no digo ni su apellido porque ni es importante mencionarlo, pero su apellido, pero sin embargo es un comentario por Twitter, decía, yo defiendo la libertad de consumir lo que quiera. A ver, ya, uno tiene derecho a la libertad de consumir lo que quiere. Ya. Sin embargo, ¿existe la libertad para envenenar a la gente como quiera uno? ¿Hay la libertad de envenenar a la población con productos no saludables? O sea, la libertad significa, ay, hay libertad, yo sigo envenenando y me hago rico con eso. ¿Está bien esa libertad de seguir envenenando a la población? ¿Qué dice la gente? A ver, Pérez ya se pronunció, ¿qué más? Ojo, no solamente tiene que compartir mi opinión. Sí, que no, no hay problema. La cosa es que los gestiones fluyan. ¿Ah? ¿Se puede tolerar la libertad de seguir envenenando y perjudicando la salud pública? Claro, aquí dice un estudiante, es absurdo, dice mi estimada Mariana. Pero para que veas, pues, cómo supuestamente una autoridad, un padre de la patria, diga tremendas sandeces, ¿no? No porque tengo la libertad de consumir lo que quiera, quiere decir que también hay la libertad que nos sigan envenenando, pues. Por lo menos existen los octógonos, pues, para advertir, no, estos productos no son saludables, uno ya se miden. Pero con una empresa ha sido sancionada, como el caso de Chistris y otros productos más, y no han demostrado de qué están compuestos sus alimentos, de qué elementos tóxicos, entonces obviamente tiene que ser sancionado. Por eso existen las normas y las leyes. Así es. No se puede porque la gente no lo va a perjudicar, claro. Y este sujeto pues, que ha estudiado en universidades carísimas, pues como la de Pacífico, qué sé, ¿no? De familia de cuna, de alta sociedad, pues parece que tiene tanta incapacidad mental para poder más allá porque desconoce la realidad, porque solo ve el lado del empresario. El empresario, bueno, yo no estoy en contra de los empresarios, hay empresarios muy buenos en realidad, pero cuando el empresario eso, tiene actitudes negativas, como envenenando a la población, tampoco se puede apoyar ese tipo de actitudes empresariales, pues, menos con los alimentos, ¿no? Es decir, no se puede pues, defender a todos por igual, pues. Algunos sí, y otros, o sea, causita, contigo no es así. Pues.
Muchos autores conocen la realidad. El profe Castillo tiene ahí también miopía para conocer la realidad. También el profe tiene ahí difícil. Para reaccionar, para actuar como tiene que ser, como más firme. O los otros, ¿no? Que piden otras cosas también del Congreso, que desconocen la realidad, que piensan, y aquí voy al tema picante, si vacan al presidente o a cualquier presidente, ¿tú crees que al día siguiente el país va a mejorar? ¿Va a cambiar? Seamos sinceros y lógicos, no seamos pasionales. Sacan al presidente o cualquier otro, ¿tú crees que el Perú va a mejorar al día siguiente? No va a cambiar, no va a cambiar, es una mentira, pues. Te meten un cuentazo, no va a cambiar porque las cosas están fregadas desde siempre. Desde antes de la pandemia está fregado, pero con la pandemia está fregado, está fregado. Pero sin embargo, si es necesario, nosotros como ciudadanos, exigir una total transparencia de todas las autoridades, de todas las cosas que se denuncian, una total transparencia, que las cosas sean claras, porque estamos hartos de la corrupción, eso sí, ¿no? Y si no, hermano, pues, estamos mal, pues. Después, el hecho de que la geopolítica nos invite a conocer la realidad es para saber en qué estamos bien para seguir potenciando y en qué estamos mal para ir corrigiendo en el camino. Y para ir corrigiendo en el camino, un país, sus autoridades, deben ponerse de acuerdo y no pelearse. Por ejemplo, en Estados Unidos es un buen ejemplo. En Estados Unidos podemos discrepar a veces algunos con este gran, y por eso es país en el mundo, ¿ya? Pero hay cosas que yo rescato de Estados Unidos en la parte política. Si bien partidariamente no es un país tan abierto, o sea, no hay más que dos partidos políticos que predominan, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y que los dos se mechan prácticamente para los presidentes cada 4 años en ese país. Y a pesar que tienen ópticas de políticas y económicas para los estadounidenses de forma opuestas, uno más progre, que son los demócratas, y uno más conservadores, como los republicanos, a pesar de sus diferencias, y a pesar que también tienen debates acalorados en el Parlamento estadounidense, ambas fuerzas políticas siempre intentan buscar consensos, porque piensan sobre todo en Estados Unidos, para los estadounidenses. A pesar de sus diferencias políticas y ideológicas, buscan siempre encontrar consensos, puntos en coincidencias, de forma madura, de forma responsable. Eso es lo que yo admiro de Estados Unidos, ese modelo que no es perfecto, pero en algo se puede sacar como buen ejemplo. Y ellos sí lo han logrado, a pesar que sigue siendo dos polos opuestos en la política, no tan opuestos, pero sí antagónicos en la política norteamericana. Aquí en el Perú, ¿no? Pues acá están los brutos de derecha, los brutos de la izquierda, son irreconciliables como el agua y el aceite, y no encuentran y buscan consensos o un punto de coincidencia. Y cuando no hay un consenso, cuando las posturas son extremas y viscerales, entonces difícilmente se puede conocer o aproximarnos a la realidad del país para a partir de ahí resolver sus problemas. Y peor aún, no se va a poder planificar el desarrollo, no se puede eh, crear objetivos, normas, leyes para el progreso del país. Que se creen normas, leyes, iniciativas, presupuestos para reducir la pobreza en el país. Y están ocupados en cosas, en tonterías. Hace poco, hace un par de semanas, una parlamentaria de apellido Amorús, ahí sí lo puede ser su apellido, señora Amorús, la famosa parlamentaria que hizo su fiesta en plena pandemia, ha condecorado a nombre del Congreso de la República a la orquesta que le hizo su fiesta. ¿Qué te parece eso? ¿Tú crees que eso es de prioridad nacional? ¿Es prioritario? ¿Es un país que aprovechando tu cargo político como parlamentaria, le condecores a la orquesta que te hizo tu fiesta en plena época de pandemia?
y condecorar con la plata, con el recurso del Estado, de todos los peruanos. ¿Están de acuerdo con eso? No, pues, no. ¿Por qué? Porque justamente hay también, pues, una falta de criterio de las autoridades de ambos lados, en realidad, de conocer bien la realidad del país y planificar cosas que sí sean útiles para el país. Fomentar el empleo, luchar contra la pobreza, enfrentarnos al tema de la pandemia, etcétera. Ahora, algunas cosas que sí se pueden rescatar como positivas, que ha venido desde el gobierno de Sagasti y que se ha continuado en esta gestión, es la siguiente. Noticia. El Perú hasta ahora ya ha contratado, según información que he leído por los medios, aproximadamente 147 millones de vacunas. Sí, el Perú ya ha contratado para que lleguen 147 millones de vacunas. Gran parte de Pfizer y una parte de Sinopharm. Y también de otras más, pero en menor cantidad, de AstraZeneca y demás. Pregunto, ¿eso es una buena o mala noticia? Claro, no va a llegar de golpe, sino poco a poco va a ir llegando como estaba llegando en el año. El Perú ha asegurado poco más de 147 millones de vacunas. Buena, claro. Bueno, hace un año no había vacunas. Pregunto, hace un año exactamente, un día como hoy, ¿había vacunas? No había. Claro, nos vendieron humo. Ahí, sí, pues, cierto, mi estimado José Andrés. Ahí el anterior presidente nos vendía humo, los vendía humo. Bueno, es un tema ahí. Pero están llegando las vacunas. Nosotros que creíamos que iban a llegar todavía para el 2024, para el Perú, porque somos un país tercermundista y qué sé yo. Bueno, al final, pues con un poco de gestión, diálogo y quizás con un alto precio también que devolver favores probablemente, están llegando las vacunas. Están llegando poco a poco, hay gente más vacunada, más vacunada. Ustedes ya están teniendo sus primera y segunda dosis, ahí está. Y va a seguir la vacunación. Y hasta ahorita se han vacunado, nos han aplicado, no, hasta ahora han llegado más de 50 millones de dosis. Sí, han llegado más de 50 millones de vacunas, han llegado. Que obviamente no todos se están aplicando porque hay muchos todavía antivacunas, ¿no? Y eso es un tema que me preocupa bastante. Ahora, la geopolítica nos permite justamente, conociendo en la situación en que estamos, evaluar nuestro poder, nuestra capacidad. Y aquí en el poder está, pues, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también. Y en ese poder, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no todo solamente es combatir la delincuencia o estar atentos a cualquier amenaza externa que venga de afuera, sino que, además, las Fuerzas Armadas y la policía tienen pues los medios logísticos, por ejemplo, en el tema de la pandemia, de transportar las vacunas a lugares más recónditos del país, ¿sí? Con los aviones de transporte. Y la pandemia nos ha hecho ver la necesidad de que las Fuerzas Armadas estén adquiriendo más aviones de transporte para distribuir más vacunas en todas las partes del Perú. Eso se llama poder nacional, eso se llama empoderarse en la soberanía del país y establecer nexos y lazos con los elementos que tiene el Estado. Y la geopolítica, conociendo tu realidad, planificando tus planes para el futuro, a corto, mediano, largo plazo, y conociendo tus capacidades de reacción, tu poder, se puede predecir escenarios futuros, escenarios tanto de conflictos internos como externos. La pandemia es un conflicto. Así también. Planificar, prever para el futuro, no esperar a la última hora. Así es. Lamentablemente tengo que decirlo. Cuando cayó la pandemia, el sistema de salud del Perú no estaba preparado, colapsó, porque nunca nuestro país se había planificado para un escenario así. Y así hay muchos países latinoamericanos y en el mundo. Así es. Por lo tanto, esta lección que nos está dejando la pandemia, para el sistema de salud, para ser más puntual, ¿qué lección nos está dejando?
que cuando pase la pandemia, otra vez hay que volver como antes, o hay que estar preparados para cualquier otra pandemia en el futuro. ¿Qué creen ustedes? Claro, hay que estar preparados, mantener las camas UCI, claro, mejor equipamiento. ¿Qué significa eso también? Más que, el Estado tiene que poner más presupuesto, exactamente, para mantener los servicios de salud, invertir ahí en implementos, en camas, medicinas, personal de salud y todo eso. Crear más centros de salud también, por supuesto. Todo eso para que no nos agarre de sorpresa para el futuro. Eso más prever escenarios. Antes decían, no, está siendo exagerado, mucha plata se invierte para la salud, para la educación. Ya, nos cayó. ¡Plan! Miércoles. El próximo año comienzan las clases presenciales y muchos colegios al interior del país no están preparados. Carencia de agua potable, de infraestructura, que no ha habido planificación desde años atrás, desde más de 20, 30 años no ha habido planificación, pues, ahí está, pues, y nos agarran, pues, como los pantalones abajo, en las escuelas, y no están todavía acondicionadas. Siempre es bueno prever escenarios, no está de más hacer así, precavidos, es como tú, tú crees que tu papito de lo que gana, su plata al mes, te va a complacer, pues, a la última hora comprarte tu PlayStation 5, que cuesta pues, más de 1.500 soles. No, pues, mucho gasto. Tu papá, como toda persona responsable, ha hecho. Desde meses atrás, no, voy a ahorrar, voy a meterme una junta, voy a juntar esta platita, poco a poco, para juntar y comprar el Play para mi hijo, porque se merece, porque es un gran hijo, una gran niña, y de paso yo también juego con él. Entonces, pa, con anticipación. Caja fuerte, ¿sí? Se llama prever. O la mamá de la plata del diario. ¿Tú crees que todo se lo guarda? ¿O todo se lo gasta? ¿O hay plata que lo guarda? Lo guarda en un lugar secreto. Que tú ya sabes dónde está, pero no lo puedes tocar porque si no mueres. ¿Sí o no? Aunque solo un sol, siempre digo, mamita, digo, lo guarda. Va acumulando para cualquier emergencia. Así es. No me alcance y se va. Lo que se puede, lo que se puede. Breve. Eso digo la geopolítica. Y para eso, la geopolítica orienta pues, a los gobernantes, conocer la realidad, conocer la historia. Pues. Realmente yo dudo que las autoridades nacionales conozcan bien la historia del Perú, conozcan la historia criolla, la historia oficial. La historia del Perú profundo lo ignoro, como muchos de nosotros los peruanos en realidad. Conocer la sociedad. Ese es un tema complicado. Chicos, yo quiero que sean sinceros. ¿Han sentido en los últimos meses que las expresiones de odio y de racismo se han hecho más fuertes en redes sociales y por los medios de comunicación? ¿No? Las expresiones de odio y discriminación o de racismo. Sí, ¿no? Ahí dice que sí, mi estimada. Carito, ¿qué más? ¿Qué dice Camila? ¿Qué dice Quije? ¿Qué dice Canepa Chávez? ¿Qué dice Andrea? ¿Qué dice Cristel? Ledesma, Mariana, Monico? Qué terrible, ¿no? O sea, nuestro país es un país racista, siempre lo ha sido, ¿ya? Siempre lo ha sido, no hay que negarlo, no hay que ser hipócrita. Sin embargo, en los últimos tiempos ya lo dicen de manera descarada, ¿ya? Totalmente descarada, sin pelos en la lengua, sin cuidado alguno, sin respeto a nadie. Entonces, no, pues, hay que tener cuidado. Porque primero, las expresiones de odio y de racismo en el Perú, discriminación, son absurdas porque el Perú no es un país de blanquitos. No, pues, no somos un país de blanquitos. Somos un país de mestizos. Somos un país pluricultural. Hay muchas culturas en el Perú, en el Costa, en los Andes, en la Amazonía, y ningún peruano es más que otro. Todos somos iguales, ¿no? Como una vez el nefasto señor Alan García una vez dijo,
que en la selva, que no se puede, los aborígenes, los nativos, ciudadanos de segunda clase, así que no, ciudadanos de segunda clase no pueden interrumpir la inversión. ¿Cómo es esa expresión de ciudadanos de segunda clase? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Viene de un supuesto señor erudito, ¿no? Que era tremendo ignorante en esas cosas, el señor Alan García. Así es. Somos un país pluricultural, multicultural, con distintas expresiones que vienen de distintas realidades, con distintas formas también de pensar y concebir el mundo. Y eso invita justamente a que nosotros, que tenemos quizás un poquito más de criterio, ¿no? Ser tan igual de respetuosos, tolerantes y corazón abierto, de sentirnos todos como peruanos y que ninguno es mejor que otro. El voto de un san isidrino no es más que el voto o la opinión de uno que vive en la selva, pues todos somos iguales. Y ese conocimiento de la sociedad. Y aquí en el Perú hay un gran analfabetismo en conocer bien la realidad, la sociedad. No nos conocemos y no nos reconocemos como un país multicultural. Conocimiento de la economía, otro tema más. El Perú, al ser parte de un mundo globalizado, no está excepto de los movimientos, de las crisis económicas que hay a nivel mundial y que repercute en el país. Ya hablé del caso de China, ¿no? Como un tema económico local de China puede repercutir, pues, favorable o desfavorablemente para el Perú en el tema de la exportación de minerales. Sí estamos. El precio del dólar está por las nubes. En Chile, en Colombia, el dólar está pero disparadazo, está peor que Perú. Ah, la culpa tiene Castillo ya. El dólar está caro. Claro, la incertidumbre política sí también contribuye a generar más inestabilidad. Eso también es cierto, ¿no? Pero el tema del dólar está caro porque una gran crisis mundial secuencia o de hecho, secuela de lo que está dejando la pandemia. Y vamos a dar algunos datos que te pueden venir para tu temático, amigas y amigos. Este tema que he hablado ahorita es justamente digamos, son los conceptos o criterios básicos que plantea la geopolítica que todo ciudadano, ya sea autoridad a nivel local, provincial, regional y nacional, debe tener mínimo de conocimiento, porque en la geopolítica, que es útil en un país donde las diferencias ideológicas o partidarias tienen que buscar prioritariamente las coincidencias, porque el objetivo de la geopolítica es hacer que el país crezca para todos, no por unos cuantos. Así es. Para la geopolítica. El papito de la geopolítica es un geógrafo alemán, Federico Raxel, que él notó pues que los estados, los países tienen una particularidad, pues, no son estáticos, no, siempre están en movimiento. Evidencia que las fronteras de los países se modifican antes, durante y después de una guerra. Se modifican. Y se modifican, tienden a expandirse muchas veces en la frontera de un país porque uno más fuerte dominó a uno más débil, más pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen guerras? ¿Por qué países que tienen más poder dominan a más débiles? ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscan esos países que tienen mayor poder? Buscan recursos naturales para satisfacer las demandas de su país, para sostener su desarrollo. Y los países más débiles pues son pues, reducidos, debilitados o a veces totalmente absorbidos. Entonces, este tipo de dinámica de crecimiento o de reducción o desaparición de los estados, que fue analizado por Frederick Raxel, él escribió en su obra Leyes de Crecimiento del Estado. Y esto va a ser, digamos, un punto de partida para los siguientes científicos y geopolíticos que van a ahondar y profundizar este enfoque, ¿no? Esta nueva concepción que se da del Estado desde el punto de vista político en el espacio geográfico. Por eso que se le llama el papi de la geopolítica, el georraxia. ¿Y quién fue el primero que da este término? El término geopolítica aparece después
con un, digamos, viene a ser como una especie de discípulo, ¿no? De las ideas de Raxel, ¿no? Hablamos del sueco Rudolf Hegel. Rudolf Hegel, basándose en las ideas que había publicado Raxel, aún profundiza su visión y entiende que el Estado se comporta como un ser viviente, como una forma de vida. El Estado como forma de vida. Es más, Rudolf Hegel inclusive hace la analogía de un país con una célula. Una célula tiene partes, ¿no? Tiene núcleo, citoplasma, membrana, y esa analogía de las partes de la célula lo hacen con los países, con los estados. Por ejemplo, el núcleo de los estados viene a ser la capital, su espacio vital, donde está concentrado el mayor poder político y económico del estado. El citoplasma, que es el contenido de la célula, que tiene los nutrientes. Para el estado viene a ser el territorio que tiene las materias primas que alimentan el espacio vital, el núcleo de la capital, y también sirve para el crecimiento y la satisfacción de las demandas de la población y también para poder sacar el provecho económico. Y la membrana está protegida del mundo externo, la célula está protegida gracias a la membrana. En el caso de los estados, la membrana viene a ser las fronteras. Fronteras que puede bien aumentar si el Estado se expande y adquiere más y más territorio en busca de más bienes o recursos, así como la célula que puede crecer cuando se come a otras células, absorben a otras. Bueno, o también pueden decrecer cuando se debilita, ya sea por amenazas externas o internas. Eso es la idea, la analogía que básicamente planteó Rudolf Hegel al Estado como ser viviente. Chicos, ¿hasta aquí te quedó clara esta parte, sí o no? Confirme, si quedó claro esta parte de aquí. Ajá, bien, perfecto. Continuamos entonces. Otros representantes de la geopolítica. Tenemos acá a Karl Schoeffer. Mira, este tío planteó una idea interesantemente loca. Él plantea que los países deben ser totalmente autosuficientes, que no debe depender de ningún otro país. Eso lo llama autarquía, ¿no? Pero, para ser sincero, eso es inverosímil, porque ningún país respetable, en tiempos modernos sobre todo, puede ser autosuficiente o autárquico, ¿no? No te puedes cerrar al mundo. Hay cosas que un país no produce, hay cosas que no tienen, ya sea por limitaciones geográficas, climatológicas o en general, y que requiere abastecerse de algunos bienes o recursos para poder satisfacer las propias necesidades del Estado y de la población. Y tiene que verse obligado a comercializar con el mundo entero. Pero no. Tenemos que ser autárquicos, autosuficientes. Hay un país que aplica eso en el mundo actual, casi como esto, Corea del Norte. Y pregunto, ¿qué sabemos de Corea del Norte? ¿Que es un país que está bien económicamente o hay mucha pobreza de Corea del Norte? Que aplica esta especie de autarquía. Y loco, porque esas ideas son bien fachas, pero aplicado a un disque comunismo, ¿no? En Corea del Norte. Está hasta las patas Corea del Norte. Un país donde hay mucha pobreza. Hay también una élite política que vive ahí, ¿no? Dentro del Estado. Bueno, el caso de Cuba, interesante. A ver, el caso de Cuba es interesante porque no puede comercializar con ningún país del mundo así fácilmente. No porque Cuba lo quiera. Cuba no ha establecido un régimen autárquico porque quiere, ¿no? Y está un poquito informado de la historia. ¿Por qué Cuba no puede comercializar libremente con los países del mundo? ¿Por qué? ¿Es por los cubanos o porque un país lo ha sancionado? Quise un poco de historia aquí, un poco de criterio.
Los cubanos quisieran comercializar con el mundo entero, en realidad. Siempre lo han hecho antes, desde antes. Y durante la Revolución Cubana también, por un momento. Pero hay un país que se jacta ser el dueño del mundo, pues, ¿no? Que después, obviamente, de la crisis de los misiles, Estados Unidos impuso unas terribles sanciones económicas a Cuba, Estados Unidos, prohibiendo que los países tengan relaciones comerciales con la isla. Por eso que tiene bastantes carencias y limitaciones ese país. No porque quieran, porque Estados Unidos lo impide. Porque no me cae, pues, no me cae Cuba, pues, no quiero que nadie se junte con él. Esa es la actitud de Estados Unidos. No, él no me cae, no quiero que nadie se junte con él, no quiero que tenga amigos. Una actitud bastante infantil, desde la década del 60 para adelante. Y que desde hace unos años atrás, desde el gobierno estadounidense, el Partido Demócrata, ha estado negociando pues con el Parlamento estadounidense para que poco a poco, se vaya levantando, o sea, eliminando esas prohibiciones, esos bloqueos económicos con la isla, ¿no? Porque ya pues somos tipos modernos superados. Cuba no es una amenaza pues, para Estados Unidos, pues una isla que está pobre, pues. ¿Qué amenaza puede ser Cuba para Estados Unidos? Ninguna, ¿no? Militar menos, pues. Piensa diferente, pues, tiene un régimen político pero que no le gusta a los gringos, pues ¿qué vas a hacer? Pues en las democracias, supuestamente, en una democracia se respeta la diversidad de opiniones, pues. Si tú quieres que todo el mundo opine igual que tú, eso ya no se llama democracia ya, pues. ¿Sí? Entonces ahí los Estados Unidos han hecho un doble discurso. Y creo que esas relaciones o estos intentos de abrir el mercado con Estados Unidos se congeló con el régimen de Donald Trump. Ahora con Biden, no sé cómo está el asunto, pero con cuando estaba Barack Obama, sí, en más se había abierto un consulado en Estados Unidos ya en Habana, nuevamente, después de tantas décadas, pero ojalá que esas restricciones, ese bloqueo económico, ya pare, ya pasó el tiempo, ¿no? Ya acabó la Guerra Fría, y ya se va a ser abusivo ya con los hermanos cubanos. Así es. ¿Qué más tenemos? ¿Qué dice Haushofer? El desarrollo de la idea del espacio vital, ¿no? Eso que te hablaba, ¿no? Que el espacio vital es el lugar que se concentra el mayor poder del Estado, que por lo general se encuentra en las capitales de los países y que según la teoría geopolítica sugiere que estas capitales tienen que estar en el corazón del territorio. ¿Para qué? Porque para que el desarrollo de esa ciudad, de esa capital, irradie como la luz de forma homogénea para todos los rincones del país. Pero no siempre se cumple, pues, no siempre se cumple ese. Hartford Mackinder, ese es otro geopolítico de origen británico. Él plantea una cosa muy curiosa, interesantísima. Primero, considera que el mundo es como una gran isla. Y aquí te voy a pintar. ¿Dónde está la isla, profesor? Bueno, Mackinder considera, asume que todo esto es una gran isla. Es una gran isla. La isla se llama la isla mundial. Y aplicando los principios de Haushofer y de Ratzer y de Hegel, en toda isla, en plan, todo debe tener un núcleo, un centro. Entonces, ese centro, ese núcleo, lo llama aquí, lo pongo de color un verde más claro, el pivote geográfico de la historia. ¿Qué tenés? Aquí está. Ese viene a ser llamado también el Herland, el corazón terrestre, el corazón de esa isla mundial. ¿Qué dice Mackinder sobre esto? El país que conquiste, que domine el Herland, el corazón de la Tierra, o el pivote geográfico de la historia, quien domine este espacio va a ser el país más poderoso del mundo. Dominará el mundo, eso es lo que es. ¿Por qué? ¿Qué cosa hay ahí de especial? ¿Qué cosa hay de especial? Bueno, te comento que las mayores cantidades de reservas y explotación petrolera en el mundo se encuentra acá. Italia. Petróleo, gas natural, carbón, hierro, las tierras raras que son minerales que se hacen, pues todo lo que son nanotecnología, de gran valor comercial.
entre otros, está aquí. Y adivina, no es que adivina, recuerda, ¿qué país en la Segunda Guerra Mundial quiso conquistar ese espacio vital y fracasó? ¿Qué país fue? ¿Qué país europeo quiso conquistar ese? Muy bien, José Andrés Pérez. Muy bien, ¿qué más? Bien, Andreita. Correcto, Navarro. Bien, último Jordan. Alemania, pues, la Alemania nazi. O sea, fue un gran error para Hitler. Estaba haciendo la guerra del hombre, estaba bombardeando el Reino Unido. Dijo, no, ya me cansé de bombardear estos patas, me voy a ir al otro lado, al oriente, voy a invadir Rusia, no puedo esperar más, tengo que conquistar el espacio vital porque se me caen los recursos. Y fue imprudente, pues, porque se abrió dos frentes de guerra. Por el occidente, que ya venían los gringos norteamericanos, y por el oriente despertó a Rusia, pues, que Rusia era su aliado, pues. Recuerda, pues, el tratado que firmaron los alemanes con los soviéticos antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El Molotov-Ribbentrop, ¿no? Que era un tratado de no agresión y cooperación. Pues Alemania pues, rompió pues ese tratado de Molotov-Ribbentrop y despertó pues a la Unión Soviética, que sí era un país muy pobre y con muchas limitaciones, pero con una gran cantidad de habitantes. Y el enorme ejército rojo pues se enfrentó con todas sus limitaciones tecnológicas a la Wehrmacht, al ejército alemán, pero con explotación también de parte del régimen soviético a la población de Rusia, este, está, pues, aceleró pues, su desarrollo tecnológico, creando tanques, los famosos tanques T-34, me acuerdo, T-34 creo que son los tanques, los aviones y otra artillería más, pues poco a poco pues, fueron resistiendo al ataque de los alemanes. Llegó el invierno ruso y eso favoreció para los soviéticos que estaban adaptados a ese tipo de clima, pero no los alemanes, y se vino la contraofensiva y al final pues la guerra sabemos que lo ganaron los rusos porque fueron los rusos que llegaron a Berlín. Así es, ganaron a Berlín, aplastar a los nazis. Y los rusos se quedaron y se consolidaron en este espacio que ya estaban ahí, sino que no tenían los medios de producción para sacarle provecho. La guerra significó para la Unión Soviética un salto tecnológico que ya le dio las capacidades para sacar provecho a los recursos que tiene aquí el espacio vital. Y por esa razón, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, de ser un país pobre y agrícola, casi feudal, se convirtió en una superpotencia mundial, porque la guerra lo obligó a tener ese salto tecnológico. Y entonces hubo el nacimiento de la Guerra Fría. Entonces, chicas y chicos, ¿hasta aquí está claro todo? ¿Sí o no? Confirmen. Chévere. Acá. Un poco de historia, pues, historia universal. Mira, Alfred Mahan. Mira lo que dice este tío. Interesantísimo. Muy aplicado en tiempos contemporáneos. Dice, quien domina el mar, domina el comercio mundial. Comercio mundial. Porque el 95% del comercio mundial se hace por vía marítima. En grandes barcos que transportan miles y miles de containers. ¿Muy bien? Con mercadería y mercancía para todo el mundo. Y quien domine el comercio mundial, domina el mundo. Hoy día, ¿qué país está dominando el comercio marítimo mundial? Y que sus productos, Made in, llega a todos los rincones del planeta. ¿Qué país? Sí, pues, mi estimado Jordan, así es. ¿Qué más? Muchachos. China, pues. No hay producto que no vea que se ha hecho en China. Un día estando en el aeropuerto Jorge Chávez, no sé dónde me estaba yendo, en esas tiendas que venden recuerditos, que son carísimos en el aeropuerto, ¿no? Y unos llaveros muy bonitos, hechos de bronce, ¿no? De unos tumis. Y mira qué grosería que vi, mira. A la espalda del tumi decía, Made in China. ¡Qué grosería! Made in China. Tumi peruano.
Los chinos superan en todas partes del planeta, dominan el comercio mundial. Y es cierto que se llama, que se está cumpliendo. Groseros. Caro tal vez, ¿no? Carísimo, creo que me está como $20 este pedazo de llavero. Bueno, vamos a avanzar. Ahora, ¿cuáles son los elementos que tiene la geopolítica desde el punto de vista del Estado? Elementos. La realidad nacional, el poder, el potencial y la política. ¿Qué diferencia hay? La realidad es tener el conocimiento de la situación actual que tiene el país en las dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales, ambientales, etc. Una vez conociendo la realidad y diagnosticar en qué asunto está, si hay cosas que están mal, de hecho que hay cosas que están que mejorar, y para cambiarlo, ¿qué necesita? Se necesita el poder nacional, o sea, la capacidad que tiene el Estado, no solamente con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sino también por medio de los ministerios, que son los entes ejecutivos del Estado, para resolver con sus políticas de Estado, resolver las distintas necesidades que tiene la población, en el Ministerio de Salud, Educación, Inclusión Social, Economía, etcétera. Es la capacidad que tiene el Estado para poder actuar, para cambiar esa realidad. Y obviamente fortalecido y también consolidando la soberanía con una adecuada Fuerzas Armadas y una adecuada Fuerza del Orden que es la PNP. Sin embargo, para esto, ¿qué se requiere? Se requiere de recursos, porque nada es gratis. Toda esta gente trabaja, necesitan dinero, materias primas, bienes, y eso no se tiene del potencial nacional. ¿Y qué es el potencial nacional? Y esto viene matemático. Son los recursos naturales, recursos materiales, es la misma población que somos parte de ese potencial nacional. ¿Por qué? Porque de esos bienes materiales se puede sacar provecho económico, tanto exportando como materia prima o dándole valor agregado. Y a través del trabajo, y ahí interviene la población como fuerza laboral para creación de riqueza. ¿Bien? Y el Perú le sobra esto, tanto recursos materiales como humanos. Pero para que esto vaya encaminando de la mejor manera, se requiere que todo esté escrito en papel y que se cumpla. Y significa que se tiene que expresarse en qué? En la política nacional. Es decir, en la constitución política, en las leyes, en las normas que nos dicen pues la ruta adecuada y normativa, cómo tiene que ir aplicando todos sus medios, cómo el Estado va aplicándolo a fin de mejorar la calidad de vida de la población y alcanzar nuestros objetivos. Pregunto, ¿todas las leyes y normas son eternas? Pregunto, ¿todas las normas o leyes en el mundo son eternas? No, pues. ¿Por qué no son eternas? Porque la sociedad va cambiando. La sociedad va cambiando y va cambiando también las necesidades. Entonces también eso es un tema a reflexionar. No todo es eterno. Tiene que ser ajustado a la distinta realidad. ¿Para qué? Para transformar la realidad. Así es como funcionan los cuatro elementos del Estado según la geopolítica. Y aplicando el principio de Hegel, de analizar el Estado como fuera un organismo vivo o una célula, vamos a ver pues que el núcleo de la célula del Estado, o sea, la capital, se llama GER. En el caso de Perú, es la capital de Perú, ¿no? Posee pues la mayor parte del poder político y económico del país. Y de ahí se reparte para todos por medio de la centralización. Otra vez ese bullero comercial de melones, de frutas, de esa voz que yo detesto, esa voz. Detesto ese acento de voz de ese sujeto. Realmente que si yo no tolero ya. No lo aguanto más. Ya, discúlpame. El espacio de crecimiento. El citoplasma, pues, que tiene la célula, el cuerpo de la célula que tiene los nutrientes, aquí en el estado viene a ser el hinterland o espacio de crecimiento, que hace que el Estado se sostenga, que no colapse, que alimenta el espacio vital, que alimenta y nutre a la población, que puede crecer, que puede reducirse, que se puede fortalecer, se puede amalgamar, que se puede colonizar a otros, conquistar a otros por la fuerza o por vías pacíficas o ser dominados o conquistados también. Y esto también puede ser reducido. Las comunicaciones es importantísimo para que el Estado, desde el punto de vista geopolítico, funcione con eficiencia. ¿Qué decir?
carreteras y caminos que conecten a todos los rincones del país con todas las principales ciudades para llevar progreso y desarrollo, para combatir la pobreza, la exclusión, la desigualdad. Fronteras que tienen que estar bien cuidadas, no con Fuerzas Armadas nada más, sino fronteras que tienen que estar protegidas con desarrollo económico, que los pueblos que están en la frontera tengan buenos colegios, profesores bien pagados, colegios bien equipados, centros de salud también equipados, bien implementados, llevando progreso, desarrollo económico a estos pueblos para fortalecer así las fronteras con economía, con progreso, no solo con armas ni con soldados. El Highland es la parte más alta del territorio de un país. En el caso de Perú, el Highland está expresado en la cordillera de los Andes. ¿Para qué sirve eso? Bueno, primero, el espacio, la ubicación elevada de la cordillera de los Andes, o sea, el Highland, nos da una posición privilegiada para la defensa militar, sobre todo colocación de lo que es defensa antiaérea, ante el ataque de cualquier amenaza externa, radares de vigilancia, también instalaciones militares para lanzar misiles o cohetes de largo alcance para defendernos, no para atacar, para defendernos. ¿No? Recuerda que nuestro país es un país pacífico. Tenemos fuerzas armadas con capacidad disuasiva, no para atacar, no es lo mismo. Y también para las ciencias de Highland es muy útil, porque en la zona andina, todos ustedes que alguna vez se han viajado a los años de los Andes, ¿cómo se ve el cielo en las noches en la zona andina? ¿Se ve así como en Lima todo nublado o se ven las estrellas lindas, brillantes, preciosas? Es como si estuvieras tú viendo el cielo en 4K. ¿Cómo se ve el cielo en la zona andina? ¿Quiénes han viajado? Claro, las estrellas fugaces se ven, por supuesto. Y eso es favorable ¿para qué? Para los estudios de la astronomía y colocar observatorios astronómicos. Potencial que tenemos ahí para la ciencia. Mira que sí, que es precioso. Y por último, los polos de desarrollo, ojo que esto aquí viene para el temático, los polos de desarrollo son las ciudades después de la capital con un gran desarrollo económico, social, cultural y que genera una fuerte influencia regional en su entorno. Fomenta el progreso en su entorno, en su sector regional. Por ejemplo, en el sur del Perú hay dos polos de desarrollo que irradia progreso en su región, en la macrorregión sur, Cusco y Arequipa, Arequipa y Cusco. En la zona andina central, Huancayo. En la zona norte de Perú, de la costa norte, Trujillo, Chiclayo. En Amazonía, Iquitos, a pesar que es la ciudad capital de la región más aislada de Perú, Iquitos. Estos son los polos de desarrollo o núcleos de cohesión. Bien, amigas, amigos de la selección, clase está llegando a su fin y vamos a poner acá, comenzar la dirigida. No, dirigida no, vamos a, disculpe, las preguntas de la Domi, qué preguntas vienen, y comenzar la calificada, ¿no? El temático. Chicos, vean actualizando su intranet. Yo sé que a muchos les aburre el tema de la política, que no es lo suyo, qué sé yo. Lamentablemente no podemos estar exentos de la política, muchachos. No podemos. Y no hay que confundir una cosa política, que tiene que ver con la realidad nacional, y una cosa es política partidaria, que es otra cosa, que va a partir de un partido político que tiene sus propias pretensiones políticas. Bueno, son cosas diferentes. Una cosa es el partido político, es otro rollo, y una cosa es interesarse en la política, que es interesarse en los temas de la realidad del país, que no podemos estar a la espalda de lo que pasa en nuestro país. Eso es innecesario. Si no hay que confundir lo partidario, que es otro rollo, que no es lo mío, pero sí hay que interesarnos en la parte de la necesidad del país, porque no somos excepto a ellos. ¿Bien? ¿Quedó clara la diferencia, muchachos? Una cosa es la política, una cosa es lo partidario. Son dos cosas distintas. ¿Bien? Para aquellos que no llegaban a digamos, entender las diferencias. Bien, la DOMI